Trabajo Radamés Astacio trabajó en el Centro de Investigaciones Aplicadas en Zonas Áridas de la Secretaría de Estado de Agricultura, encargado del proyecto de investigación en riego, investigación en proyectos orientados al buen manejo de riego con gravedad, surco, del agua en cultivo de zonas áridas, tales como tomate industrial, melón, maíz, sorgo, musácea, etc. Ha realizado trabajo de innovación para aumentar la eficiencia de aplicación en el cultivo de tomate industrial, sorgo, melón y plátano. Ha realizado proyectos en diseño e instalación de riego de microaspersión, riego por goteo, microjet, fertirriego, automatizado para campos abiertos e invernaderos, en aguacate, mango, cítrico, guineo, plátano, fresa, manzana, sábila, cebolla, cítrico, caña de azúcar, vegetales y otros cultivos. Su formación académica en cursos nacionales e internacionales, construcción de invernaderos, hidroponía, fertirrigación y sistema de riego en general. Su conferencia se denomina Manejo de riego en mango, y con ustedes el ingeniero Radamés Astacio Antiguo. Muchas gracias y buenas tardes. Astacio, como dijo el colega Rafael, y vamos a hablar un poco de lo que es riego en mango. Algunos métodos de riego usados en el cultivo del mango en nuestro país son básicamente dos sistemas que se usan. El sistema por inundación. Dentro del sistema de inundación tenemos riego por surco y riego por mezclas. Y los sistemas presurizados, que son el riego por aspersión, riego por microaspersión y o microjet y riego por goteo. En el riego por surco vemos que son unos pequeños canales que se hacen a lo largo de la hilera de siembra y el agua le llega desde un canal o acequia ubicado en la cabecera de los campos. La distribución hacia los surcos del agua se hace a través de sifones o a boca abierta, como le decimos en la zona de Asua. El método de merga es una variante del mismo riego por surco, a veces se hace combinado. Es una balseta con unos diques que se levantan, unos muros alrededor del tronco del árbol, las cuales se llenan a veces con un surco lateral. Las ventajas y desventajas del riego por surco y merga. Tanto en uno como en otro, la inversión inicial es baja. En caso que haya que usar bomba, son de baja potencia. Y con buena nivelación, cuando se hace buena nivelación, se puede tener una eficiencia relativamente alta, hasta de un 50%. No se requiere alto nivel técnico para su manejo. La desventaja, altos caudales para reponer la lámina de riego, por la baja eficiencia con que se maneja, 35 a 50%. Muy limitado para el uso de la tecnificación. Se puede usar tecnificación ya cuando se usa gravedad por ventanilla, aquí en este país no se usa. Por regular provocan erosión y requieren de suelo muy profundo, con pendientes menores del 1%. Aquí vemos varios modelos de emisores. Tenemos microaspersores y aspersores de martillo. Estos aspersores se usan básicamente para los viveros. Tenemos el sistema de microjet, que es la aplicación del agua en forma de una llovizna fina alrededor del árbol. Lo hay de todo tipo. El giratorio, que es el que se ve, el azul, tiene el difusor que gira, y el tipo jet, que tira chorro. Ahí vemos dos fotos de uso de microaspersores invertidos en un vivero, y el círculo mojado de un microaspersor es una plantación colocado en forma vertical. Las ventajas de la microaspersión para el mango son una eficiencia superior al 80%, principalmente cuando se hace un buen diseño y se selecciona bien el emisor. Se puede practicar la fertigación, permite aplicar fertilizante granulado, o sea, manual, se usa aprovechando la humedad, y permite un menor grado de filtración comparado con el goteo. Mejor control visual, la gente le gusta ver saliendo el agua, ahí lo puede ver. La desventaja, menos eficiencia en la aplicación de los fertilizantes. Ya sabemos que con la brisa, parte del fertilizante que usted aplica se va a ir.
Cuando no se selecciona el difusor adecuado puede haber penetración de hormiga. Cuando en la plantación no hay buen control de maleza, esta también puede obstruir el difusor, caso que lo vimos ahí en Villa Fundación. Se provocan daños también durante las labores culturales habituales de cultivo. Eso es, la gente lo tumba y se hay animales también. Siempre hay que estar dando ese mantenimiento. El riego por goteo lo tenemos de dos tipos. El tipo integrado, que es el que se vea en la parte de arriba, a ver si puedo usar esto. Es el integrado y el tipo de goteo, el tipo de botón. Ambos se usan en el país. Principalmente el de botón se usa para la producción de plantas en vivero. Cuando se trata de plantas de alta calidad que se vayan a fertilizar en la zona, se usa este sistema de botón. La planta que enseñaba Carlos en la imagen fueron producidas con ese tipo de goteo. Este tipo se usa ya en plantaciones. También el de goteo se puede usar en plantaciones y ya hay modelos que tienen hasta 30 litros por hora. Aquí vemos alguna foto de una plantación ahí con dos laterales. Aquí con un lateral, esa es de Villa Fundación, estas fotos son de Villa Fundación. Un centro de vegetación en un sistema de riego por goteo. Ventajas y desventajas del sistema de goteo para mango. Ventajas: ahorra agua y fertilizante por su aplicación localizada, mantiene los pasillos secos, menos maleza en la plantación, permite realizar otras labores mecanizadas durante se ejecute el riego. El ahorro del agua puede ser en relación con la microapresión y en árboles jóvenes hasta de un 75% y un 25% cuando se trata de plantaciones ya adultas. No moja el tronco del árbol y es un método ideal cuando el terreno se prepara en camellones y se practica la fertilización. Desventaja, no hay tantas, pero algunas siempre tienen que sobresalir. Mayor grado de filtración con relación a la microapresión, principalmente cuando se trata de canales abiertos. Se necesita doble filtración por las arcillas y los líquidos que hay en el agua. Cuando es de pozo, prácticamente es lo mismo que microapresión. El mantenimiento debe ser continuo y se necesita mayor conocimiento técnicos. Tenemos ese problema que se presentó en Fundación, normalmente ocurre en la época del estrés hídrico, en el caso del mango. Cuando se deja de mojar, el agua que queda en la manguera, las hormigas tratan de buscarla y ya saben lo que le puede ocasionar. O sea que hay que dar su aplicación de un insecticida antes del estrés, de provocar el estrés. Aplicación y reposición de la lámina de riego. Lo que habrá que devolverle a la planta depende de la demanda de esta en función de la evapotranspiración, que estará determinada por la etapa fenológica. En la etapa fenológica normalmente son floración, cuajado y desarrollo del fruto y la post cosecha. Evidentemente que la lámina a reponer va a estar influenciada por la eficiencia del sistema de riego. Menor eficiencia, más agua aplicada. El mango tiene una particularidad, que tiene una raíz pivotante bastante fuerte, que se bifurca en el suelo a 2 o 4 raíces, las cuales pueden alcanzar hasta los 6 metros de profundidad. Para fines de cálculo de riego vamos a considerar una profundidad, o se considera una profundidad solo de 60 centímetros. El mango tiene la facultad que si encuentra agua a profundidad puede desarrollar un nuevo sistema de raíces. Esto le ayuda a soportar grandes periodos de sequía y también hay plantaciones que no necesitan ni mojarse por el agua que encuentran en el nivel freático. Aquí algunos coeficientes de cultivo que se han obtenido en Israel coinciden más o menos, parece que coincide bastante con la época de acá. De la época de floración es de abril a mayo hasta junio, ya la cosecha de julio, agosto, septiembre, y ya en octubre y noviembre ahí ya viene la post cosecha. En la etapa de la floración o formación del fruto y desarrollo, si vemos en el cuadro, que son más o menos unos 100 días, el KC es de 0.3 a 0.6. En la cosecha, en la época de maduración, que dura otros 100 días, hasta los 40 días siguientes es 0.7. Ese es el mayor que se toma y luego tiende a descender a 0.4.
Peculiaridades del mango. El mango se adapta muy bien a condiciones de precipitaciones variables, además tolera sequía. Fisiológicamente, esta tolerancia se atribuye a la posesión de lacticífero, que permiten a las hojas mantener su turgencia a través de un ajuste osmótico que evita los déficits de agua internos. Eso lo demostró Shepard en el 1994. El mango es moderadamente resistente al encharcamiento y ha sobrevivido hasta 110 días de inundación continua, según un trabajo que hizo Larson en el 1991. En la República Dominicana, el riego se inicia después de la poda, octubre-noviembre. Esa información me la pasó Rafael. Depende de la variedad. Es la etapa fenológica de la post cosecha, o sea, después que ya se quitó la cosecha. El estrés hídrico o químico se inicia después de 2 brotes vegetativos llenos, diciembre, enero, febrero. El reinicio del riego ocurre en febrero, marzo y continúa hasta agosto. Determinación de la necesidad hídrica de una plantación de mango. Se toma como base, como dijimos anteriormente, la evapotranspiración de referencia, la que depende de las condiciones climáticas del medio, como son la radiación solar, la temperatura, la humedad relativa y la velocidad del viento. La evapotranspiración de referencia no es más que la evapotranspiración que se toma de referencia porque se refiere a otro cultivo. Siempre es la grama que se toma como referencia. Es una grama que fue sembrada sin falta de riego y sin ataque con insectos. La que se evapora ahí, esa se toma como referencia para los demás cultivos. O sea, en este caso, si queremos determinar la evapotranspiración referente al mango, sería multiplicar la evapotranspiración de referencia por un coeficiente de cultivo de lo que vimos allá en la tabla. El ETC o demanda de cultivo viene producido por la multiplicación de esos dos factores. Hay diferentes métodos para determinar la evapotranspiración, la mayoría muy completo y de alto rigor científico, pero de muy poco uso a nivel de manejo de plantaciones, más bien usado para plantaciones, para planificaciones, perdón. Esos son el FAO Perlman, fórmula de Tom White, Planning Reader, el método de Perlman-Montet, fórmula de Perlman. Todos esos son métodos que se pueden usar en la planificación, pero que a nivel de finca nunca se usan. El método más sencillo y práctico que se usa a nivel de finca es el del tanque tipo A. Ahí vemos un tanque tipo A. Es una cubeta que tiene 1 metro 20 centímetros de radio y unos 25 centímetros de altura, y se coloca normalmente sobre una rampa para que haya ventilación interna. Aquí tiene una poza y lo que hay que reponerle diariamente en la mañana el agua que se evapora el día anterior. Con eso nosotros nos damos cuenta lo que se evaporó y lo que hay que reponerle al mango. El tanque, esa es la descripción que decía. Algunos requerimientos pico de agua para varios espaciamientos en la India. Tenemos que con marco de plantación de 5x5, 44 litros por día, por árbol, con 6x6, 63, con 8x8, 112, con 141 para 9x9, 175 litros por árbol por día en 10x10, 252 en 12x12 y 343 en 14x14. O sea que realmente el consumo lo da la evapotranspiración. Usted lo que coge, lo que se evapotranspira, los milímetros, y eso lo divide entre el marco de plantación y le da el consumo por árbol. El requerimiento pico de agua para la India, esos son ejemplos. En clima tropical, una plantación a 7.5 por 7.5, ahí se ve en el cuadro. Tenemos de primer año 11.4 litros por árbol, 18.9 el segundo año, hasta 98.5. Eso es más o menos parecido a la plantación de Mundial, en ese marco de plantación que anda. O sea que el máximo, y después de los 5 años, 100 litros por árbol con ese marco es más que suficiente. Frecuencia de riego en mango. Las primeras 2 semanas de plantación se debe mojar diario. Durante el primer mes, de 3 a 2 riegos por semana. Ya durante el segundo mes debe empezarse a regar en función de la textura del suelo.
Un riego por semana para suelo arcilloso, 12 riegos por semana para suelo ligero a grueso. Cuando el árbol está bien establecido, que por lo regular esto ocurre a los 6 meses, ya la cantidad de agua se da en función de lo que la lectura de los tensiómetros. Aquí vemos tensiómetro, algunos clientes ya lo usan. Tensiómetro se coloca por lo regular a 50 o 60 centímetros, aquí uno solo, aquí dos, para darse cuenta cuando ya ha llegado a la capa que ya está húmeda, pero con uno solo se puede manejar. Capacidad de campo, ya todos sabemos lo que es capacidad de campo, que es la cantidad que queda en el suelo después que se da un riego bien pesado. El agua se drena por los poros más grandes y es la que queda en los microporos. Se puede determinar directamente en el campo. Lo que se hace es que se hace una poza de más o menos 1 metro por 1 metro, y se le pone una lona de plástico para evitar la evaporación. Entonces, dependiendo del suelo, usted le determina el grado de humedad. Si es un suelo de textura gruesa, eso lo hace un día después. 2 días después para los suelos de textura media, como los francos, y de 3 a 4 días para los suelos de textura fina, como los arcillosos. La correspondiente también se puede determinar, ya eso se hace a través del laboratorio o con el tensiómetro. Cuando la lectura en el tensiómetro marca 33 centibar, eso se puede usar como valores de referencia para suelos de textura fina y 10 centibares para suelos de textura gruesa. El punto de marchité es ese contenido de humedad bajo el cual ya se marchita una planta, y su valor depende de la capacidad de campo. Por lo regular se puede usar, cuando no se conoce, se puede usar este coeficiente, 0.67 para suelo de textura fina, 0.56 para media y 0.50 para grueso. Asimilando al contenido de humedad correspondiente a una tensión de 15 atmósferas, que es el valor teórico que por lo regular a uno le dicen en la universidad. ¿Por qué capacidad de campo y punto de marchité? Es para llegar a esto, a lo que se llama el agua útil. El agua que hay entre capacidad de campo y punto de marchité es el agua que la planta toma. Esto es importante para cuando se trata de establecer frecuencia de riego. Usted no puede establecer una frecuencia de riego, por ejemplo, diaria en goteo. Tiene que partir del agua útil. O sea, si el suelo está saturado, ese no es su punto de partida. Debe establecerlo con un 20% para riego por goteo y hasta de un 30% para riego para microaversión. Aquí hay un cuadrito que indica los valores de agua útil para diferentes texturas. En arenosa un 5%, en franco arenosa un 8%, en franca 12% y así sucesivamente. Punto importante: los periodos de déficit hídrico benefician el ciclo fenológico del mango. En áreas tropicales, el estrés hídrico es el principal factor ambiental responsable de la inducción floral. Al contrario ocurre con el cuajado y el crecimiento del fruto, pues una sequía es muy perjudicial, ya que puede causar caída de frutos y disminuir su tamaño. Por eso, en los 2 meses antes de la floración hay que mantener la humedad mínima necesaria. Cuando el árbol empieza a florecer, renovar el riego. Riego excesivo o lluvia en temporada de floración promueven el crecimiento vegetativo del árbol y perjudican la floración. Lo mismo pasa si el suelo tiene una alta retención de agua, exceso de materia orgánica o si se fertiliza en exceso en temporada de floración. Aquí tenemos un ejemplo de cálculo cuando ya queremos calcular la cantidad de agua que vamos a reponer. Pusimos como ejemplo que tenemos un tanque tipo A aquí en la zona de Matanza, y resultó que los litros de agua que hubo que reponerle a las 8 de la mañana el día anterior fue de 8 litros, que es equivalente a 8 milímetros. Cada litro de agua que uno le repone es 1 milímetro. Dice determinar la evapotranspiración del mango para este periodo y cuantificar la cantidad en metro cúbico hora a metro cúbico por hectárea día, sabiendo que la plantación está en la etapa fenológica de cuajado de fruto.
Entonces, si nos vamos al cuadro, de cuajado de fruto, que es entre julio y agosto, el coeficiente de cultivo tenemos ahí que es 0.7. Lo que se evapora en el tanque no es directamente la evapotranspiración de referencia. Para llegar a la evapotranspiración de referencia tenemos que afectar lo que se evapora en el tanque por un coeficiente. Normalmente en los Estados Unidos se usa de 0.65 a 0.8. Nosotros podemos usar un promedio, por eso estoy usando aquí 0.7 en el ejemplo. 0.7. Entonces, pues, si multiplicamos los 8 milímetros por día, los 8 milímetros que se evaporaron en el tanque por el factor de tanque, que es 0.75, me produce una lámina de 6 milímetros. Entonces, la ETC, o sea, la evapotranspiración del cultivo, sería el KC del cultivo, que fue el que vimos en el cuadro, por la ETO, que es la evapotranspiración de referencia. En este caso resulta 4.2 milímetros. Es la lámina que debemos devolverle al cultivo. Esta lámina a reponer se afectará por la eficiencia del método de riego en cuestión. Si fuera inundación, en inundación que tiene un 35% de eficiencia y en merga, tanto en merga como en surco un 35%, 60% puede ser engradado por ventanilla cuando previamente se haya nivelado el suelo. Para micropresión 85%, para goteo 95%. Entonces esta lámina resultaría así. Esto sería lo que habría que aplicar por hectárea. Así sería 4.2 por 10, me da los metros cúbicos por hectárea. Serían 42 metros cúbicos. Para inundación serían de 70 a 114 metros cúbicos. Si es 35 o si es 60. Para micropresión y microy, 49 metros cúbicos. Bastante cerca de los 42. Y para goteo serían 44, bastante cerca también. O sea que cuando se trata de manejar sistema de riego, una plantación donde se quiera llegar a una cantidad y calidad de fruta X, el riego por lotea es la clave. Le permite manejar con precisión la fertilización. Aquí tenemos a ver si el mango responde o no al uso de agua. Este fue un experimento que se hizo en Israel, en el Alto del Golán, donde se hicieron 3 tratamientos, dándole un 100% del agua, 140 y 180. ¿Y qué resultó? En el 100% quiere decir lo que se evapotranspira, más o menos lo que vimos en la aplicación de la fórmula. 140, un 140 más un 40% más de lo que normalmente se produce en condiciones normales, y un 180 ya sabemos que un 80% más. Realmente, si uno suma los números de la tabla, da un poquito menos, pero así es que está y no lo podemos cambiar. El rendimiento en tonelada por hectárea resultó que en el de 40% más hubo un 33.8% más, y en el de 180, 42% más. Eso es tonelada por hectárea. Entonces se aplicó más agua, más producción. También los frutos por árbol, en el de 140% hubo un 26% más, y en el que se aplicó en el 180% hubo un 32% más. En la distribución de los frutos grandes y pequeños, en el 140 más o menos iguales, en el 180 un poquito más de frutos grandes que de pequeños. La conclusión de este experimento fue que hay más fruto por árbol y mayor porcentaje de los frutos grandes y menor porcentaje de los frutos pequeños. Aquí vemos los componentes de un sistema de riego por goteo, que son el reservorio, la bomba, los centros de filtración, la válvula y los emisores. Tanto puede ser, es lo mismo para micropresión y para goteo, los componentes. Algunos elementos que se usan,
es un centro, cuando hay arena en el agua se usan estos tipos de filtros. Cuando no hay, es una combinación de arena con anilla. Estos también son desarenadores que se usan en el sistema de riego por goteo. Algunos reservorios. Lo más importante de esto aquí es, para impedir y tratar algas, cubrir con plástico negro, aplicar hipoclorito de sodio para llevar el agua del reservorio a 2 partes por millón de cloro activo, y cuaternario de amonio, que es otro producto que se usa para eliminar las algas. Algunos reservorios de lo que hemos hecho aquí en el país. Equipo de fertilización. Vemos un centro de control con varios tanques. Esos son 2 vehículos y eso es para 2 campos. Normalmente se usan 2 o 3 tanques. En este caso tenemos 5. Eso quiere decir que es para 2 plantaciones. Otro cabezales que usamos aquí en el país para la fertilización. Estos son, normalmente lo usamos en invernadero, pero también se pueden usar a campo abierto en mango. Cuando se usan, normalmente se usan cuando se va a fertilizar en riego por goteo o por microaspersión o microyer, se usan 3 tanques. Un tanque A para poner todo lo que son los nitratos, un tanque B donde se pueden poner fosfato y nitrato y sulfato, y un tanque C para solamente los ácidos, en este caso ácido nítrico y ácido sulfúrico. Control del pH, eso es importante. Aquí una tabla que le da los valores de pH para diferentes sustancias. El punto neutro es el mejor. En el caso de la fertilización, vemos aquí que el pH ideal es de 6 a 6.5. Se ponen a disposición de la planta prácticamente todos los nutrientes. Pero también, cuando controlamos el pH, se evita que se formen sarro, el ogotero y se taponen. Eso es algo de un carbonato de calcio ahí. Aquí vemos la relación que hay entre los bicarbonatos y el pH. Mayor bicarbonato, mayor pH. A 75 partes por millón, 6.5. O sea que de ahí nosotros no deberíamos de pasar los bicarbonatos en el agua. Un ejemplo de un análisis de agua donde nos presenta que los bicarbonatos son 2.4 miliequivalentes por litro o 140 partes por millón. ¿De dónde vienen los bicarbonatos? Vienen de la lluvia. Esta lluvia combinada con el CO2 que está en la atmósfera forma el ácido carbónico. El ácido carbónico, cuando llega al suelo, forma el carbonato de calcio. A donde quería llegar era aquí, cuando no se tienen datos, cuando se tiene ya el dato de los bicarbonatos que hay en el agua y se quiere mantener el pH entre 5.5 y 6. Y se debe dejar entre 0.5 a 1 miliequivalente por litro. Eso quiere decir que si vamos a usar cualquiera de estos 3 ácidos que se pueden usar, en el caso del ácido sulfúrico, usaremos 1,27 mililitros por metro cúbico para neutralizar cada miliequivalente litro de bicarbonato. En el caso del ácido fosfórico, 68, y en el caso del ácido nítrico, 78. Esa aplicación debe ser continua. Cuando se habla de fertirriego, eso no es para aplicar una vez cada 15 días, sino hacerlo continuo. Y con eso usted está mejorando la nutrición, por lo que estábamos viendo en el cuadro anterior. Si nosotros logramos tener de pH entre 6 y 6.5 en estos suelos que son calcáreos, con pH altísimo, si la solución siempre está cayendo con ese pH, nosotros logramos mejorar mucho la nutrición del suelo, solamente con aplicar ácido. Ya he terminado. ¿Alguna pregunta?
La idea es que la tengan, porque hay muchos cuadros que cada uno lo que tenga memoria. Sí, muy rápidamente usted nos dio que nos explique mejor qué es el CASE, y la determinación, porque la fórmula del CASE es muy importante. Debe decir que puedo leer. El CASE es el coeficiente de cultivo, como su nombre lo indica. Cada cultivo tiene un CASE diferente. El aguacate tiene un CASE diferente al mango. Y ese CASE tiene mucho que ver con la etapa fenológica de desarrollo del cultivo. En este caso vemos aquí, durante la floración, donde se aplica menos agua, el CASE es de punto 30. Punto 30. Comienza en abril, sigue en mayo, ya comienza a subir punto 40, ya está viendo ahí la formación de fruto. Hasta llegar, cuando ya la planta entra en cosecha entre julio, agosto, que es donde hay mayor demanda, mayor crecimiento de los frutos, sube a punto 7. El CASE por fórmula, si ustedes ven ahí la fórmula, el CASE es la relación que existe entre la evapotranspiración del cultivo de referencia, que les explicaba que normalmente se toma la grama. Para estos asuntos del cálculo de la evapotranspiración se toma como referencia la grama. Una grama que no la dejan crecer a más de 15 centímetros y que le proporcionan riego, fertilizante, y no dejan que sea atacada por lo que ocurre ahí, el agua que se pierde entre uno y otro, esa es la evapotranspiración de referencia. Entonces, eso mismo se hace con una plantación, en este caso de mango, pero para eso tienen que usar un lisímetro, como una balanza grande, y ellos calculan la cantidad de agua que realmente está consumiendo esa mata. Entonces, esa relación entre lo que la planta consume realmente y la evapotranspiración de referencia nos da como resultado el CASE o coeficiente de cultivo. ¿Le pareció claro? Vamos a ver, otra pregunta. Otra persona. Parece que se entendió todo por lo que yo No veo. entendieron. Bueno, pues nada, gracias entonces.